Génesis, el capítulo 3. Y vamos a ver algo muy interesante. Porque estamos comenzando ahí porque siempre comenzamos desde el principio. Todo lo que Dios ha hecho a través de la historia lo ha hecho con su pueblo, estableciendo bien claro y delineando bien claro cuáles son las regulaciones o reglas de la relación que Él va a tener con sus hijos. Ya sea ángeles en el cielo, ya sea sus criaturas, seres humanos aquí en la tierra. Todo siempre determinado desde la perspectiva de un pacto. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada obligatorio. Dios no nos hizo autómatas, ni robots, ni computadoras. Hay una teología muy engranada en el mundo, diría yo, evangélico aquí, siendo quizá el más famoso de ellos, John MacArthur, enseñando que Dios creó un grupo de personas, algunos para que se perdieran, otros para que se salven. Los predestinó. Y no solamente los predestina a salvarse y a otros a perderse, sino a los que Dios destinó a perderse, los va a torturar y los va a quemar y los va a hacer sufrir por la eternidad. Oiga el Dios que se presenta de muchos púlpitos en este país y en el mundo entero, pero principalmente en este país. Y Dios no es así. Dios hace las cosas de la perspectiva del pacto. Es decir, este es un trato o un convenio que tenemos entre tú y yo. Estas son las partes. ¿Lo aceptas o no? Yo no te puedo obligar, no te quiero obligar. Lo que sí te estoy diciendo es que la felicidad la vas a encontrar en este pacto porque todo lo que yo hago lo hago para que tú seas feliz. Y vamos a ver ahora, comenzando en el libro de Génesis, capítulo 3, ese primer pacto que Dios estableció con Adán y con Eva. ¿Alguien quiere leer desde el capítulo 1? Génesis. Desde el versículo 1. Versículo 1. Ok, empiezo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella.
Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok. Vamos a ¿Hasta hablar ahí? Ajá. Ok. El talón, sí, el calcañero. Ajá, el calcañero. Lo estamos dejando ahí porque ese versículo 15 es la primera vez que aparece el evangelio en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de la salvación de Cristo. O la salvación que Cristo nos da, o la salvación en Cristo. ¿Y por qué estamos comenzando el capítulo 3? Porque el capítulo 3 presenta cómo esa relación que tenía Adán y Eva, que estaba establecida, marcada en el pacto, fue dañada. Dañada por la desobediencia. Sigamos. Si nos concentramos en esta, luego pasamos un poquito al pacto de Noé y luego al pacto de Abraham. Porque si entendemos eso, cuando lleguemos al nuevo pacto, nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto realmente es el pacto de Abraham, el original. Y que el antiguo realmente vino después del de Abraham. Y cuando Cristo viene a la tierra, eventualmente regresamos al pacto de Abraham, que es el nuevo pacto. Por eso todos somos hijos de Abraham. Dice el apóstol. Ok, vamos al versículo 1. Fíjense cómo comienza la serpiente diciéndole a la mujer a manera de pregunta, pero la pregunta presume que lo que Dios dijo o lo que la serpiente dice de Dios es verdad. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era cierta esa pregunta que le estaba haciendo la serpiente a la mujer? No. Sí. ¿Era cierto que Dios había dicho no comáis de todo árbol del huerto? No. No. No era No, cierto. de ninguno. Ajá. ¿Qué había dicho Dios? Que podían comer de todos, excepto De todo. Ok, vamos al capítulo 2 ahí, al ladito. Capítulo 2, rapidito. Versículos 15, 16 y 17. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Alguien que quiera leer? Yo leo, No me ya estoy estaban- aquí. No me escuchaban. Adelante. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto. Todo al borde del huerto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué además? 17. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ahí están las reglas del juego. Ahí está toda la respuesta. Ustedes. Yo lo hice para ustedes con amor. Fíjense que Adán ni Eva vieron a Dios creando nada. No. Confiar en que lo que Dios hizo, tenían que confiar, en que lo que Dios le decía era verdad, pero tenían evidencias que era verdad. Todo lo que nos rodeaba era para hacer la vida feliz y la vida mejor. Animales, naturaleza, plantas, alimentos para disfrutar. Lo único que ustedes tienen que hacer es bien simple. Ustedes demuestran su lealtad y ustedes demuestran su amor a mí obedeciéndome. Y lo único que me tienen que obedecer, acuérdense que a ellos les salía natural obedecer. Lo único que tienen que hacer es no comer de un solo árbol, no de todo árbol del huerto. Cuando regresamos a Génesis capítulo 3, la serpiente le está diciendo con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. That's right. Es decir, Satanás sabía que eso era falso, solamente quería buscarle conversación a Eva para que Eva le respondiera, no, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Eva le contestó correcto hasta ese punto. Ahora le dice, ni le tocaréis para que no muráis. La contestación que Eva le dio, ¿estaba correcta? No. No. I don't think so. Tampoco estaba correcta. ¿Qué Dios dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues que no comieran de Que él. Que no no comiera comiera. porque Que no comiera. Y aquí está la clave. Eva le añadió a las palabras de Dios. ni lo toquéis. Satanás las tergiversó y dice una mentira. Eva dijo una media mentira. Mitad verdad, mitad mentira. Y una media verdad es una mentira completa. Es una mentira completa. Y cuando Eva hace eso, se puso precisamente donde Satanás quería que ella estuviera, porque tan pronto ella dijo, ni le tocaréis, eso no estaba en las palabras de Dios, vamos a decirlo de esta manera, eso no estaba en la Biblia, ella se lo inventó. Entonces la serpiente vio una tremenda oportunidad de poner el fruto en su mano
de tal manera que cuando ya lo tocara, dijera, oh, espérate, yo no me muero. No pasó nada. Las palabras de Dios son mentiras, todas. Realmente Dios nunca dijo eso. Lo que Dios dijo era, no comeráis de él. Yeah. Esto descrita el primer pacto, y no solamente el pacto, sino la violación de ese pacto. Porque cuando la serpiente empezó a hablar, se habrá quedado maravillado de que un animal estaba hablando. Y el animal posiblemente le pudo haber dicho, yo estoy hablando porque yo comí de ese árbol, mis ojos fueron abiertos, mi conocimiento ha aumentado grandemente y ahora yo soy lo que soy. Ahora, y esto lo deducimos del versículo 1, que la serpiente era un animal muy diferente a lo que es hoy en día. Hoy en día una serpiente es un animal relativamente feo. Horrible. Hay serpientes muy lindas con Horribles. No hay serpiente linda. Hay No hay serpientes serpiente lindas linda. mira las botas que hacen de esos cuerpos de serpientes con esos colores, esas líneas. Pero No, mi amor. son animales que asustan mucho, son animales que nadie quiere tener al lado, ¿no? Sin embargo, no era así antes. Dice que en aquel momento la serpiente era más astuta, era un animal muy inteligente. Así que si hay animales inteligentes hoy en día, como el perro, el chimpancé, el delfín, ponga a la serpiente primero que todos ellos. Yeah. La serpiente vino a hacer lo que fue por el castigo que Dios le dio, pero no así. Así que un animal que era muy muy inteligente, un animal que tiene unos huesos hoy en día que los mismos paleontólogos seculares, ateos, dicen que posiblemente tenía alas para volar porque tiene los huesos todavía, solo que no tiene toda la estructura. Y yo creo que los animales han ido perdiendo información genética por el pecado. Antes hacían mucho, no solamente los animales, los seres humanos también. Hacían muchas más cosas de las que hacen hoy en día. Uno puede suponer, ¿verdad? Pero dejándonos llevar por lo que dice la Biblia, era un animal muy inteligente, muy astuto, que ya habrá llamado la atención de Eva y habrá servido para decirle, mira el nivel de inteligencia que yo tengo hoy en día porque yo comí de ese árbol. Mira, aquí está, toma, lo voy a poner en tu mano, comí ahora. Así que la pregunta para Eva era, primero, ¿qué dijo Dios? Y la segunda era, ¿lo que dice Dios es mejor de lo que yo creo? Yes. Está escrito, es mucho mejor, más cierto, más veraz a lo que yo me quiera inventar o a lo que yo quiera deducir o a lo que yo quiera sacar o la conclusión a la que yo quiera llegar. Acuérdense que Adán y Eva, ninguno vio nada de lo que Dios hizo. Cuando Adán vino a la existencia, todo el resto de la naturaleza ya estaba creada. Y para colmo, cuando Eva fue creada, ¿qué estaba haciendo Adán? Durmiendo. Durmiendo. ¿Y alguien durmiendo? ¿Puede ser lo que está pasando? No. En absoluto. Adán no vio nada y Eva vio menos. De la palabra de Dios, lo que Dios dice es así. Usted no está ahí. De hecho, no hay más. Oigan lo que le voy a decir. No hay manera de comprobar si es verdad o no. Lo único que usted tiene es evidencia y a donde se vaya el peso de la evidencia, ahí usted se va. Pero la evidencia tiene que ser bíblica y la interpretación de la evidencia tiene que ser santificada. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese es el primer pacto y ya sabemos lo triste de la historia, el pacto fue violado y el versículo 15 aparece como la solución del pacto. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ti y quién es la mujer? Entre ti, la serpiente es ti. La serpiente, ¿quién es la mujer? La iglesia. La raza humana. Exacto, es la representación de los hijos de Dios a través de todas las edades. Ajá. Y los hijos de Dios en un grupo, iglesia literalmente viene del latín que significa, o que se pronuncia eclesia, literalmente significa la reunión. Yeah. Reunión de todos los hijos de Dios y siempre va a estar en batalla contra Satanás. Y Satanás tiene una simiente, es decir, una descendencia, y la iglesia tiene otra descendencia. La descendencia son los hijos de Satanás, la descendencia son los hijos de Dios, pero también, dependiendo del contexto, hay un hijo que es la simiente de la iglesia o de la mujer, que es Cristo Jesús. Ese no es el tema para hoy, pero lo quiero enfatizar porque quien hiere la cabeza de la serpiente es Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, esa victoria se le da a la iglesia y eventualmente la iglesia holla con sus pies al dragón. Pero es por los méritos de Cristo, porque Cristo le aplastó la cabeza primero. Sin embargo, no significa que todo va a ser, como dice en inglés, peaches and cream. No va a ser un camino de rosas. La serpiente nos va a herir el calcañar. ¿Qué significa el calcañar en tu versión, Mabel, que tú leíste? ¿El qué? El talón.
Calcañar es una palabra antigua para talón. ¿Duele cuando nos damos un golpe en el talón? Horrible. Y si tienes Oiga, plantar entonces, fasciitis, ahí te puedes dar cuenta del dolor que causa. porque ese hueso que está allí, lo que cubre los huesos, lo que se llama el periósteo, es bien sensitivo, tiene muchas terminaciones nerviosas, pero usualmente el hueso está debajo de un grupito de grasa y esa grasita protege del dolor, pero en el calcañar está fuerita ahí, prácticamente lo que hay es piel y hueso. Así que cualquier golpecito ahí, oígame, sí que duele. Dios no nos prometió que todo en la vida nos iba a salir bien o que íbamos a ser ricos y millonarios, como enseña el Evangelio de la Prosperidad, que nunca nos vamos a enfermar, que vamos a vivir 100 años, que no le va a pasar nada a nuestros hijos. Eso no es cierto. Satanás nos va a herir el talón, nos va a herir el calcañar y va a doler. Pero la vida es nuestra al final porque le vamos a aplastar la cabeza y Dios promete restaurar todo. Amén. Y todo volver a ser como Él lo quería. Y yo no Amen. estoy aquí porque quisiera pasar al capítulo 6, pero basta decir que Dios permitió que las consecuencias de violar el pacto nos afectaran. Va a haber que trabajar fuerte, va a haber que sudar para poder comer, va a haber que trabajar. La tierra no iba a dar el alimento fácil como antes. Y ahora, a manera de bendición, el tiempo tenía que ser invertido en trabajar. Porque trabajar es la mejor medicina para la sociedad. Mente desocupada, taller de Satanás. El que trabaja se dignifica, el que trabaja se honra, el que trabaja contribuye a él mismo, a su familia, a la sociedad. Y con dolor, dice allí el versículo 17, comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí está la maldición, ¿no? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso no estaba cuando Dios creó todo eso, llegó después del pecado. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el capítulo 2 dice bien claro que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Llegó a ser un ser viviente. Luego, cuando el hombre muere, expira, pierde el aliento que Dios le dio y lo que queda es un cuerpo inerte que eventualmente se descompone en sus ingredientes principales, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo mismo que es la tierra en abundancia, porque de la tierra fuimos formados. Ok, esa es la primera base del pacto. Si Adán y Eva se hubieran mantenido firmes, se hubieran mantenido fieles a Dios, si hubieran entrado el pecado en el mundo, y Dios siempre hubiera cumplido su parte del pacto, Dios lo prometió, yo voy a ser su Dios, ustedes cumplen su pacto, yo cumplo la parte del, perdón, ustedes cumplen su parte del pacto, yo cumplo la mía. El hombre falló y Dios entonces dejó que las consecuencias de violar el pacto cayeran. Ok, vamos ahora a Génesis capítulo 3. 3, 6, perdón, 6. 6. 6. 6, estamos en el 6. Yo voy a brincar a un detallito del capítulo 5, pero en el capítulo 5 aparece, si usted tiene una Biblia que tiene subtítulos, lo va a ver que dice los descendientes de Adán. Había una línea de los hijos de Dios, una descendencia de los hijos de Dios, una simiente de los hijos de Dios. Es decir, aquellos que se mantenían obedeciendo a Dios. El libro de Génesis comienza, el libro de Génesis lo escribe Moisés cuando estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas. Pero Moisés es un descendiente bastante lejano de Abraham y él comienza la historia con Abraham. Sin embargo, Abraham es un descendiente no tan lejano. Aunque usted no lo quiera creer, Abraham y Noé son contemporáneos. Noé todavía estaba vivo cuando Abraham vivía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ese conocimiento de los hijos de Dios que está en el capítulo 5 fue pasando de generación en generación. Ellos no necesitaban libros. Ellos no necesitaban computadoras. Ellos tenían un conocimiento y una memoria tremenda que nosotros no tenemos hoy. Y no solamente eso, tenían el beneficio del conocimiento acumulativo. ¿Me explico? Cuando llegó el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tataratatarabuelo, y todos se juntaban, y habían por lo menos 7 generaciones juntas, habían cerca de 3.000 años, 4.000, 5.000. No es que habían pasado 4.000, 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. No. Estoy hablando que el tiempo vivido acumulado, todas esas personas se juntaban allí.
una capacidad mental muy superior a la que tenemos hoy en día. Imagínense el conocimiento que estas personas tenían, científico, histórico, de memoria, y no había necesidad de tener nada escrito. Eso vino años después, cuando había que escribir y poner en papel la historia del pueblo de Israel para que cuando salieran de Egipto la tuvieran. Así que Dios inspiró a Moisés para escribir esa historia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en ese capítulo están los hijos de la simiente de la mujer, los hijos de Dios. Y llegado ahí al versículo 30, dice, vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 177 años y murió. El versículo 29 dice que el nombre Noé significa, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Recuerdan lo que había pasado con Adán? Y ahora viene la promesa del nombre de Noé, pero realmente no es eso lo que viene. Lo que viene es lo que está en el capítulo 6, y si alguien me lo quiere empezar a leer. ¿El capítulo cuánto? 1. Del 1 al 6. Al 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios, los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres semejante entre todas. ¿Hasta dónde? Hasta el 8. Y dijo Jehová, no sostendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas caerán sus días, cesarán sus días 120 años. Antes había gigantes en la tierra en aquel día. Y después que llegaron los hombres de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde antigüedad fuesen varones de nombre. Yo es que no veo. Si quieres, yo sigo entonces, Willy. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda designio de su pensamiento del corazón de ellos era continuamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el reptil y aves del cielo, pues no me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Fíjense qué contraste. Estamos hablando de una línea de seres humanos que se constituyen como que constituyen la simiente de la mujer. Son los que obedecen a Dios, son los que guardan su pacto, son los que están en relación con Dios. Y otra línea que dice el versículo 4, eran gigantes. Esta palabra gigante no es simplemente gigantes físicos, estos son gigantes intelectuales también. Hombres de renombre. De ahí salió la ascendencia, ¿no? Nimrod realmente existe después del diluvio, pero es ese tipo de hombres, fundadores de ciudades grandes, de historias que aparecen aún en leyendas de muchas culturas del mundo. Pero lo interesante es que esa separación que había entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los que guardaban el pacto y los que no lo guardaban, comenzó a desaparecerse. ¿Por qué? Porque las hijas de Dios
los hijos de Dios, es decir, los hijos de la línea del capítulo 5, comenzaron a juntarse con las hijas de los hombres. Es decir, comenzaron a juntarse con las hijas de los que no obedecían a Dios. Yo he escuchado a gente decir por internet que estos son ángeles acostándose con mujeres. Ajá. Completamente descabellado. Eso no tiene ninguna lógica, ni física, ni en la Biblia, ni en ningún otro versículo, ni nada. La Biblia tiene bien claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Manuel, perdona que te interrumpa, pero no solamente otra gente, precisamente en la iglesia de nosotros, ahí tuvimos 2 sábados atrás discutiendo eso y alguien comentó que eran ángeles que se estaban acostando. O sea, que llamamos a Geraldinho y todo y él vino y nos aclaró. Pero sí, mucha gente piensa eso. Sí, mucha gente. Ya. No, el contexto del capítulo 5 y de los próximos capítulos hasta el 12 te dice que hay una pelea entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. En los hijos de los hombres, Dios se cansa de ellos ya, los destruye en el diluvio. Luego sale de uno de los nietos de Noé, otro que engendra a los hijos de los hombres otra vez y construyen la torre de Babel. Y luego Dios vuelve y llama de esos hijos de Dios que están perdiendo su conocimiento otra vez y llama a Abraham, que es a donde vamos ahora. Siempre la lucha entre Satanás y Dios a través de los seres humanos. La empezó con Adán y Eva, la siguió a través del diluvio, eventualmente vamos a ver que la sigue a través del pueblo de Israel, que será para la semana que viene, y eventualmente la sigue hoy en día. Los ángeles son seres espirituales. Estos son seres físicos. El asunto de la reproducción es un asunto que Dios le dio a los seres creados, tanto a las bestias del campo como a nosotros, no a ángeles del cielo. Jesús le dijo a la mujer, a los fariseos, ustedes erráis porque no saben la Biblia, no saben las escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Seréis como ángeles, le contesta. Eso va completo contra qué son ángeles, qué son seres humanos, cuáles son los hijos de Dios, cuáles son los hijos de los hombres. That's right. Gigantes. Gigantes en el sentido de que desde la perspectiva de quien está escribiendo esto de Moisés, luego de casi 4,000 años de pecado, es decir, luego de que la raza humana se había degenerado, está hablando de gente que todavía demostraba haber salido de las manos de Dios. Tenía mucho de la perfección con la que Dios la había creado, intelectual y física. Y cuando una persona tiene mucha capacidad intelectual y mucha capacidad física y lo dedica a lo malo, hace las cosas grandemente malas. Pero a lo bueno, hace cosas grandemente buenas. Así que llegó un momento que Dios dijo, no vale la pena, este mundo no puede seguir así. Ya estoy perdiendo los que guardan mi pacto, la línea de los que me obedecen. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y el problema era que todo lo que ellos pensaban, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo, los voy a arreglar de la tierra. ¿Para quién los voy a llevar? Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque el verso 9 dice, Noé siempre obedeció a Dios. Dice que nosotros no nos ganamos el favor de Dios porque podemos hacer algo, ¿no? Ya tenemos el favor de Dios, pero Dios no le da el favor a nadie más allá del perdón a menos que usted obedezca. Dios murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, incluyendo a Hitler. Usted sabía, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso incluye al matón más grande, al criminal más grande, al engañador más grande, al adúltero más grande, al asesino más grande, a todo el mundo. Pero si esa persona no decide aceptar a Cristo, es decir, arrepentirse de su vida y dejar una vida al pecado y obedecer a Dios, Dios no le puede dar ese favor. Ese es parte del pacto. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver quizás en la próxima ocasión. Pero el Antiguo Testamento lo resume desde el punto de vista de era una persona que obedecía. Noé, dice el versículo 9, en su generación, en su tiempo, era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Caminó Noé. ¿Por qué Noé halló gracia en los ojos de Dios? Porque era justo. Porque era justo. ¿Qué cosa es justo? ¿Qué cosa es justicia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Estudiando la palabra de Dios.
Ok, hoy en día sabemos que estudiando la palabra de Dios. Y Noé, ¿cómo sabía? No Obedeciendo lo que aprendió de sus De antepasados. oído. de sus antepasados. Y yo les voy a decir hoy que lo que aprendieron de sus antepasados fue la ley de Dios. ¿Ok? No se los voy a probar hoy, pero se los voy a probar cuando lleguemos a por qué Moisés quería salir de Egipto y qué era lo que querían ellos ir a guardar que sus padres le dieron. ¿Ok? Moisés nos va a decir en el libro de Éxodo. Pero por ahora quiero llevarlo al final del capítulo, el versículo 22. Ya vimos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, vimos que no era justo, varón perfecto en su generación. Perfecto significa que en el conocimiento que él tenía era cabal y maduro, obedeciendo a Dios. Ir dentro del conocimiento que él tenía. Versículo 22 dice, ¿están conmigo? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo que Dios le había ordenado. le mandó. Usted obedece a Dios, usted está en pacto con Dios. Así es simple. Mira el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Mas estableceré mi ¿qué? Pacto. Mi pacto. Mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Acuérdense que el pacto es un símbolo, el arca es un símbolo de la salvación en Cristo. De hecho, el arca es Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Cristo es el modo de salvación y el arca era el modo de salvación. No importa cuán bien Noé pudiera hacer y construir un arca, ese arca no iba a sobrevivir el diluvio. Para que ese arca sobreviviera el diluvio, milagrosamente Dios tenía que protegerlo. Pero a Noé tenía que trabajar, obedecer a Dios y construir el arca. Dios se lo pudo haber dado un milagro. ¡Pum! Ahí está el arca, entra. Pero no ocurrió así. Noé tenía que dar martillazos por 120 años, predicar que venía un diluvio por 120 años. De hecho, el nombre del abuelo de él que construyó el arca era una que cuando muriera llegaría. Eso es lo que significa el nombre de Matusalén. Matusalén murió, que murió ese mismo año que llegó el diluvio, cerca del tiempo que llegó el diluvio. Yo no sé exactamente cuánto, pero unas cuantas semanas antes. Él muere, la profecía dice que cuando él muriera llegaría algo. Y llegaría el diluvio. Y no iba a estar martillando, construyendo, obedeciendo y dando testimonio de que él estaba en pacto con Dios. Fíjense que él no podía hacer nada por salvarse a sí mismo, pero tenía que hacer todo para salvarse. Las iglesias no enseñan eso, te enseñan, no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Vamos a ver algo, que hay que morir al yo. Y hay que crucificarse juntamente con Cristo. Y que hay que obedecer. Sí, obediencia es parte del nuevo pacto, del viejo pacto y de cualquier otro pacto que jamás haya hecho Dios. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, que hay un pacto con los que se salvan en el cielo. Manuel, también. hay una forma también de ilustrarlo a través de una frase y es bastante sencilla. Ajá. La obediencia para la salvación es necesaria, mas no es suficiente. Ok. Lo que hace suficiente, el plan de la salvación es Cristo Jesús, pero la obediencia es necesaria. La obediencia es una condición, es un requisito, pero no es lo que habilita. Por ejemplo, usted se monta en el carro para usted ir de aquí a la tienda esta noche, tiene que comprar unas cositas, se sienta en el asiento del pasajero. ¿Por qué fuerza usted llega allá? ¿Por la fuerza del carro o la fuerza suya? Por la del carro. Por la del carro. ¿Cuánta fuerza usted tiene para mover el carro a 60 millas por hora en la autopista, en el freeway? Pues yo ninguna. Ninguna. Por más fuerte que usted sea, usted puede empujar el carro un ratito, pero ponerlo a 65 millas por hora y correr 2 horas el carro de aquí a una 25, era San Diego, Edgar, es imposible. Usted se mueve por la fuerza que hay almacenada en la gasolina. Está con el oxígeno, crea una explosión en el motor y el motor se mueve. Ahora, ¿qué pasa si usted se sienta en el asiento del volante y no dice, es por los méritos y la gracia del carro que yo llego allí? Usted ahí se queda. Ahí se va a quedar toda la noche y si no le traen de comida. Y el día también. Hay una condición. Usted tiene que prender el motor. Tiene que poner el pie en el pedal del freno.
tiene que poner su carro en la D de drive, o si su carro es manual, tiene que ponerlo en primera, sacar el clutch y acelerar. Hay unas condiciones para que el carro se mueva, pero usted no es la fuerza o el motor para que el carro se mueva. That's right. Es un pacto con Dios. Usted cumple con las condiciones, Dios lo salva, pero no va a salvar si no cumple con las condiciones. Y eso ocurrió con Noé, ya son las 7:56. Lo mismo se repite en el capítulo 8, lo mismo se repite en el capítulo... Vamos al capítulo 9 rapidito, para dejarlo bien clarito. Quiero llegar a Abraham, para la próxima vez comenzar en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el famoso viejo pacto, para que entendamos. Pacto de Dios con Noé. ¿Qué acabo de decir? 9. Capítulo 9. Voy a brincar algo. Es que Dios también hizo un pacto con los animales cuando hizo un pacto con Noé. Eso es muy importante, pero lo voy a brincar, ¿ok? Porque ese pacto con los animales es el pacto que Dios hizo, el mismo pacto que Dios hizo con Adán siendo el mayordomo. Y es el mismo pacto que nos hace a nosotros con la naturaleza hoy en día, pero lo voy a brincar. Ok, me gustaría adelantarme aquí para el futuro, ¿no? De que cuando entraron al arca, Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos, también entraron los animales limpios y animales inmundos. De que existieron judíos, mucho antes que existiera Jacob, mucho antes que existiera Abraham, cientos de años antes, ya existía la diferencia entre animales limpios y animales inmundos, porque eventualmente vamos a estudiar estos textos. Nosotros adventistas enseñamos que somos templo del Espíritu Santo y que Dios quiere que nosotros lo alimentemos de la mejor manera posible. Y vamos a ver la historia de Noé, que ya existían los animales limpios y los animales inmundos. En el capítulo 7 y el capítulo 8 se repite varias veces el asunto del pacto. Y vamos a ver los sacrificios, lo que ocurrió, que Dios se compromete con un pacto de que no iba a haber otro diluvio. Y yo lo voy a leer aquí para avanzar. Y Dios hace un pacto nuevamente con Noé y con todos los descendientes de Noé que quieran obedecer ese pacto. Dice aquí, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Te lo estoy dando a ti. Todo lo que se mueve o vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De hecho, es crítico, pero ya aparece aquí en el versículo 4. Vamos a estudiar la próxima vez porque Dios le dice, todo lo que se puede mover es comer. Bueno, todo lo que se mueve que es animal limpio. Y voy a brincar rapidito aquí para llegar exactamente a la parte del pacto, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, a Noé, pero ahora habla Noé y a sus hijos. Debo decirle esto. Cuando Dios le dice a Noé que haga un arca para salvarse él y su familia y sus hijos, Noé no tenía ni un solo hijo todavía. Si usted calcula, se da cuenta que no tenía ni un solo hijo. Y ya estaba bastante avanzadito en años, él y su esposa. Así que al igual que Abraham, él tuvo que creer también que iba a tener hijos. Y cuando sus hijos empezaron a nacer, Dios le dio una evidencia a él de que llegaría un día cuando también llovería y el mundo iba a ser inundado. Dios nos va dando evidencias poco a poco. Pero ahora los hijos ya están grandes y él hace un pacto con Noé y con los hijos de Noé. Y aquí está el detalle. Dios hace un pacto con nuestros padres y nosotros nos beneficiamos de ese pacto. Pero llegado nosotros a una edad donde podemos entender nuestra relación con Dios viene a ser ahora directa. Dios no tiene abuelos. Dios no tiene tíos. Dios no tiene nietos ni sobrinos. Dios solamente tiene hijos. Una vez nosotros entendemos quién es Dios, ahora nosotros entramos directamente en relación con Dios. Así que Dios hace un pacto ahora con Noé y con sus hijos. Y dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios,
esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es decir, yo vuelvo a crear este mundo. Así como yo creé a Adán y Eva y entraron en pecados y dañaron mi pacto, yo hice un pacto nuevo con esa línea, esa descendiente de la mujer. Ellos se juntaron con los hijos de los hombres, dañaron el pacto. Yo destruí el mundo, pero los seleccioné a ustedes. Ahora yo hago un pacto con ustedes y con sus hijos y con sus descendientes. Y pongo la señal del pacto ahora ahora pongo esa señal en las nubes. De hecho, la señal del pacto siempre ha sido diferente. Eso sí es verdad. La primera fue el árbol. Luego, que yo no lo mencioné con lujo de detalles, fue el corderito. Luego fue el arca del pacto. Salido del diluvio vino a ser el arco iris. Luego vamos a ver que regresa el libro de Éxodo, regresa el corderito. Bueno, con Abraham, que ya no nos da tiempo, yo quería terminar con Abraham para comenzar la semana que viene un poquito más técnico, pero con Abraham seguimos la semana que viene. Vuelve de nuevo el corderito, el sacrificio. Luego regresa con el pueblo de Israel, regresan dos cosas, el corderito y el día de sábado. El día de sábado. Y luego con el pueblo de Israel, cuando Cristo viene al mundo, regresa a ser por la fe, no el corderito, porque ya llegó el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 21, Cristo Jesús. Y luego, para el final de los días, comienza otra vez siendo, porque el pueblo de Israel no tenía ningún problema con guardar los 10 mandamientos. El problema es que ellos rechazaban a Cristo. Y ahora Cristo levanta su pacto nuevamente con el mundo cristiano y le dice, sí, pero me tienes que obedecer los 10 mandamientos completos. Y la señal de mi pacto es la sangre, pero la señal de tu obediencia es los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Por eso nosotros los adventistas hablamos de eso hoy en día y se lo enseñamos al resto de las iglesias. Ok, pero no lo quiero dejar aquí. Versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Y sucederá, debo decir, déjame terminar esto. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Porque eso es bien importante, porque cada vez que tenemos problemas, en este caso, cada vez que usted vea lluvia o inundación, usted se acuerda que no habrá otro diluvio universal. De hecho, si el diluvio no hubiera sido universal, cada vez que ocurre un diluvio local, Dios está violando su pacto. Y Dios nunca ha violado su pacto. Esa es la seguridad que nosotros tenemos en Él, que Dios no viola su pacto. Que si usted cumple las condiciones del pacto, Dios va a cumplir la de Él, 100%. Y Dios le enfatiza a los descendientes de Noé, yo voy a cumplir mi pacto. Satanás lo sabe, así que Satanás a través de todas las edades ha inventado pactos falsos y le robó en un momento dado los sacrificios a Dios y los convirtió hasta en sacrificios humanos, como hay en tantas culturas o hubo en tantas culturas del mundo por mucho tiempo. Y luego, hoy en día, se robó el concepto del arco iris. Y cuando usted piensa en un arco iris y lo ve por alguna pared y lo ve en una bandera, usted está pensando en el mundo homosexual hoy en día. Eso está robándole el significado al pacto de algo que Dios creó. ¿Ok? Porque el que creó el ojo fue Dios. El que creó la lluvia fue Dios. Y el que creó el agua, que se vea la luz disparciéndose en su espectro de colores, fue Dios. Y el pacto lo creó Dios. Así que hasta ahora podemos sacar del pacto, y esto es un resumito para la semana que viene comenzar con Abraham, porque ya son las 8:05. En Abraham nos tenemos que detener un poco más. ¿Por qué nos tenemos que detener en Abraham más? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Y realmente el nuevo pacto no es otra cosa que volver al pacto que Dios tenía con Abraham antes del pueblo de Israel. El nuevo pacto existe antes del viejo pacto en Abraham, y por eso me quiero detener allí. Vamos a ver las partes de ese pacto, lo que define el pacto, para poder entender el libro de Gálatas más adelante con los pactos. Pero hasta podemos resumir con estas cosas que hemos dicho hoy. Dios siempre hace un pacto con sus hijos.
el pacto siempre conlleva la condición de obediencia. Eso aparece en todos los pactos sin excepción. Siempre hay un pueblo de Dios distinguido por ese pacto y los enemigos de Dios que no obedecen a Dios y no quieren ser parte del pacto. Y lo que repetidas veces pasa, vamos a ver que siempre termina el pueblo de Dios violando el pacto. Adán violó el pacto, yo lo brinqué, pero Noé violó también el pacto. ¿Usted lo sabía? Sí. Noé terminó haciendo unas cositas que no estaban bien. Pero Dios siempre termina dando su misericordia y los hijos de Dios terminan siempre arrepintiéndose, pidiendo perdón, recibiendo el perdón que Dios nos da, aceptando su gracia y volviendo a estar en pacto con Dios. Amén. Como siempre terminamos dejando a Dios, siempre se encarga de buscarnos nuevamente. Y cuando su pueblo se va, Dios busca otro pueblo. Pero Dios siempre quiere tener a alguien en pacto. No quiere a nadie obligado allí. Simplemente que de amor quiere obedecerlo. Esa es la clave del pacto. Cuando nosotros sabemos el amor que Dios nos dio a nosotros, que lo que quiere es nuestra felicidad, que está dispuesto a morir por nosotros, que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvarnos, nosotros vamos a querer obedecer su pacto de corazón. Amén. El espíritu del nuevo pacto, dispuesta no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y me estoy adelantando, ¿no? Para la semana que viene. Ese es el pacto que Dios quiere establecer con sus hijos. ¿Qué pregunta o comentario hasta aquí? Algo, Claro, para- Bernardinho, que No, estamos claros, mano, buenísimo. La verdad que el asunto de la obediencia en nuestra iglesia es necesario aclararlo y para otras personas también, considerando que desde esa esquina es como Dios nos puede alcanzar nosotros y la obediencia en los términos originales, en palabras originales, se asocia con el oír, con la disposición del ser humano a escuchar lo que Dios dice. Por eso el pueblo de Israel, Dios cuando Moisés, si no me equivoco, hablaba con ellos, una de las veces que habló con él, le dijo, Shema, oye Israel. Capítulo 6. Ajá. Entonces, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y cuando uno va a Apocalipsis se da cuenta de que no solamente son bienaventurados los que leen, sino también los que oyen. Es decir, Dios asocia el escuchar con la obediencia, con el obrar, con el hacer, con la conducta. Así que Dios desea transformar nuestros caracteres para que lo podamos glorificar, como dice el Salmo 92, versículo 15, para anunciar que Dios es recto y que en Él no hay injusticia. Eso es lo que a nosotros nos corresponde en la tierra y eso solamente lo podemos hacer a través de la obediencia, estando en el pacto de Dios. Claro, y vamos a ver más adelante que esa obediencia realmente Dios la tiene que poner en el corazón, no es una obediencia que sale de nosotros. No está en Exacto. nosotros. Es Exacto. querer como el hacer por su buena voluntad. Exacto. Bueno, pero lo dejamos aquí entonces. Alguien que quiera orar y nos ayuda a cerrar esta noche hasta la semana que viene. oramos. Yo puedo orar. Ok, No, Sara, gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Ok. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre una vez más. Gracias te damos, Señor, por esta lección, por esto que estamos aprendiendo. Gracias, Señor, por ese pacto. Gracias por esas promesas que tú hiciste y que aún sigues cumpliendo y seguirás cumpliendo hasta la eternidad. Amén. Gracias, Señor, porque estamos buscando de ti, porque cada día buscamos la manera de aprender un poco más y así poderlo compartir con otras personas. Ayúdanos a entender y a poner en práctica, sobre todo, todas estas cosas, Señor. Y permite, Padre Santo, que nosotros podamos ser luz para otras personas, para que ellos también puedan conocer de ti. Amén. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque siempre estás a nuestro lado. Porque aún aunque somos seres no perfectos, Señor, tú siempre estás ahí para darnos de tu misericordia y poder enseñarnos a poder alcanzar tu gloria. Amén, amén. Gracias, mi Dios, una vez más. Danos un resto de noche feliz y Amén. un resto de semana también. Bendícenos y protégenos, Padre Santo, porque te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Sarita.